El Señor les bendiga. Estaba hasta último momento dudando de la palabra, pero bueno, una de las cosas que aprendemos con los chicos en Casa Bíblica con respecto al culto y la dirección de culto es que la palabra y el culto se complementan, y mientras transcurría el culto veía cómo el Señor confirmaba la palabra que el Señor traía a mi corazón, a mi vida. Vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Este libro de Eclesiastés, escrito por uno de los hombres más sabios sobre la faz de la tierra, Salomón, tiene mucho significado para mí y para mi esposa, porque de hecho de este mismo capítulo pusimos el versículo que se entregó en la invitación. No sé si a usted le llegó la invitación, hace 19, no, todavía no, hace 19 años que salió esa invitación para nuestro casamiento y pusimos parte de este capítulo. Y en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, nos habla de que todo tiene un tiempo. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Muchas veces los seres humanos somos muy ansiosos y queremos las cosas antes, durante o después, pero queremos manejar los tiempos, y dice la palabra que los tiempos son de Dios, son de Él. Y Él hace como quiere y cuando quiere. Habla de un tiempo, el versículo número 2, tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un día en el que vamos a partir de esta tierra en forma carnal, así como nos vemos, pero el Señor tiene esa morada para cada una de nuestras vidas. Dice tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y meditaba mientras leía estos versículos de la iglesia en este tiempo, pasando por diversas pruebas, luchas, dificultades, y a veces podemos tender a enojarnos, a cuestionar. Y a pesar de que nos enfrentamos con muchos problemas que parecen contradecir los planes de Dios, sentía en mi corazón que estos no deben ser un obstáculo, sino que nos tienen que llegar a crecer en el conocimiento de su persona. Esta lista de oración parece cada vez acrecentarse, y hay personas que normalmente son muy allegadas a nuestras vidas, ¿no? Y sigamos orando por la mamá de Adela, está muy delicada, y no son ajenas a nosotros, ¿no? Son personas que hemos convivido, que hemos charlado, que hemos compartido. Pero dice este versículo que todo tiene su tiempo, y que todo tiene su hora. Mientras leía este versículo, el Señor me llevaba y me traía a memoria un pasaje de las Escrituras que hace mucho tiempo compartí en la iglesia, y que el Señor me hablaba de volver a hablar sobre él. Muy conocido, en Juan capítulo 11, versículo 1. Aquí nos relata la palabra del Señor la muerte de un hombre llamado Lázaro, muy amigo de Jesús. Y dice el versículo 1, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania,
la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso es una historia que está en algunos capítulos anteriores. Juan capítulo 11, versículo 3. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Fíjese lo que dice este versículo, el que amas. Era conocido por todo del sentimiento, del aprecio, de estos vínculos que vamos formando, ¿no? No somos ajenos, somos personas sensibles y muchas veces cuando uno de los miembros se duele y está pasando por necesidad, y está pasando por pruebas, luchas, dificultades, cuanto más si estas son enfermedades y enfermedades fuertes, terminales, ¿no? Uno se duele juntamente con aquellos que están pasando por este tipo de circunstancias. Y acá le vienen y le dicen a Jesús, le dicen, he aquí el que amas está enfermo. Dice que oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y a veces nos cuesta entender esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que una circunstancia difícil, cómo puede ser que un problema, que algo que no nos causa demasiada alegría, ¿no? Pueda ser para la gloria de Dios. Dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A veces cuando vienen esas dificultades, yo me preguntaba, ¿no? Murmuramos, murmura, protesta, culpa a Dios, o ve en sus problemas la oportunidad para honrarlo. Qué fácil es a veces darle gloria a Dios cuando todo va bien, ¿no? Pero cuando la cosa se torna un tanto difícil, decir, Señor, tú vas a ser honrado y tú vas a ser glorificado a través de esto. Él puede sacar cosas buenas de cualquier situación mala. Traía el Señor a mi memoria aquel versículo, si quiere buscarlo, si no yo se lo leo, en Romanos 8:28, que nos habla, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y continuamos leyendo en Juan capítulo 11, versículo 5 ahora. Téngalo marcado a Juan 11, como tengo por costumbre, voy a leer mucho, pero me gusta leer y ir desmenuzando la palabra, ir comentando. Dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. No es que no lo amaba, sino deja explícito en la Escritura que Jesús le amaba. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué curioso, ¿no? Es lo mismo que yo le diga, che, necesito un favor, ¿puedes venir? Y bueno, yo te caigo 4 días después, uno espera que salga corriendo, ¿no? Encima dice que tenía una hermosa relación, una relación de amigos. Y uno diría, un amigo bárbaro este Jesús, ¿no? Al final le dije que estaba mal Lázaro y sin embargo, tranquilito, dice, oyendo pues, estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Este pueblo de Betania estaba ubicado a miles y miles y miles de kilómetros. No, estaba ubicado a 3 kilómetros. En ese tiempo no tenían vehículos, ¿no? Lo hacían caminando. Pero 3 kilómetros, casa bíblica, ¿no? Más o menos 3 kilómetros y medio. ¿Cuánto se demora casa bíblica? Bueno, eso es lo que podía demorar Jesús en llegar hasta donde estaba Lázaro y orar por un milagro. Así que estaba ubicado súper cerca, a 3 kilómetros. Pero sin embargo Jesús demoró su viaje y llevó 4 días después. Algo que leía en los comentarios, por eso le digo que me gusta investigar un poco. Dice que en el pueblo muchas veces se creía que hasta el tercer día había posibilidad de que la persona resucitara, porque decía como que el espíritu andaba por ahí rondando. Esto no está escrito en la Biblia, ¿eh? Así que tómelo como un comentario. Pero se cree que por esto Jesús llega 4 días después, para que no quede ni la menor duda de que Dios había obrado y que lo había hecho para ser glorificado. Así que dice que llega 4 días después de que había muerto. A veces sentimos que Dios se tarda en cumplir sus promesas, pero Él llega justo a tiempo. ¿Amén? ¿Lo cree? A veces decimos, Señor, ¿y para cuándo la casa? Apurá un poquito el trámite allá arriba, a ver cómo movés el sorteo acá de la provincia de Santa Fe, porque ¿cuánto hace que estoy alquilando? ¿10, 15? Entonces uno se entra a inquietar, y oramos al Señor y el Señor parece como que tarda en cumplir sus promesas, pero dice que Él llega justo a tiempo. Versículo 7. Agüita. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Aquí en estos versículos, el día simbolizaba el conocimiento de la voluntad de Dios. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Por eso Él caminaba en la luz. Y le dice, quédense tranquilos, porque a veces podemos tener temor de que seamos ultrajados. Pero Jesucristo, como hacía la voluntad del Padre, Él podía caminar y caminar confiado. O sea que el día simboliza el conocimiento de la voluntad de Dios y noche la ausencia de ese conocimiento. Cuando avanzamos en oscuridad, y bueno, es muy probable que tropecemos cuando estamos fuera de su voluntad. El versículo número 11 dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces no entendían nada, ¿no? Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro, mi amigo Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí Tomás tiene un acto total de valentía. A menudo recordamos
a Tomás como aquel que dudaba, pero vemos aquí cómo Tomás demuestra amor y valor, pues estaba dispuesto a ir a donde Jesús iba y a dar la vida. A veces los lugares que nos toca ir, los lugares que nos toca transitar, no son fáciles, pero este Tomás nos sorprende en este versículo porque estaba dispuesto a dar la vida a fin de que la obra de Dios fuera realizada. El versículo número 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como le decía, 3 kilómetros, como a 15 estadios. Bueno, ahí hace una medición como se acostumbraba en ese tiempo, pero son 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo noto como acá una actitud hasta de reproche. Me preguntaba cuál es la actitud que tenemos frente a las circunstancias difíciles. Una canción dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Es difícil, ¿no? En el tiempo de angustia, en el momento, ustedes no le pasan esas cosas que me pasan a mí. Pero a veces uno se pregunta: Señor, ¿por qué? Una vida tan joven, ¿no? Y está dentro de sus propósitos. Que sea afectada, que sea movida, que se vaya de este mundo y deje sus hijos, ¿no? Y uno empieza a preguntar, ¿no? Y se empieza a cuestionar. Pero me preguntaba, ¿cuál es la actitud que tenemos frente a estas circunstancias difíciles? ¿Le damos gloria a Dios? Yo siempre me acuerdo de la vida de un hombre que dice que estaba esperando en los pasillos que le dieran el parte médico de su hijo. No sé si había tenido un accidente o algo parecido. Y el hijo era muy chiquito, no sé si 8 o 9 años, por ahí. Y cuando le salen le dicen que el hijo había partido con el Señor, ¿no? ¿Y saben cuál fue la respuesta de este hombre de Dios? Le dijo: gracias, Señor, porque me has regalado estos 8 años de vida para compartir junto a Él. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que nace de nuestro corazón? Reproches. Dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Yo veo una actitud bastante astuta de Marta. Dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Dice: Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. No entendía nada, estaba hablando más adelante y Jesús le está diciendo: ahora va a resucitar. Era una mujer natural y no espiritual. Y el versículo 25 dice: y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dice: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María. Yo no veo en ninguna parte de la anterior que leemos que
Jesús le haya dicho a Marta, andá y llámala a María. Si ustedes la encuentran, me avisan. Pero en ningún momento dice que la llame María. Y ahí podemos ver la astucia de esta mujer para conseguir lo que anhelaba, ¿no? Como con sus propios medios no lo había podido alcanzar o no lo había entendido. Dice, y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Medio raro porque al menos no encontramos esa parte. Dice, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús, fíjense en qué interesante este versículo, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Es decir, estaba exactamente en la misma situación, Marta que María. Estaba Jesús, ni siquiera se había movido del lugar, estaba en el mismo lugar. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué dice que hizo? Dice, se postró a sus pies. Y aquí podemos ver la diferencia de la actitud, porque vemos que si bien las palabras fueron similares, la actitud del corazón de María se ve reflejada en sus acciones, ya que en vez de reproche tiene una actitud de humillación. Y fíjense que le dice exactamente las mismas palabras. Diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras que le había dicho Marta, pero la actitud del corazón de María era totalmente distinta. A veces cuando venimos delante de la presencia del Señor, pensamos que tenemos que ir con un montón de palabrería, y Él lo sabe todo. Sabe desde antes qué bueno es ir al Señor con un corazón sincero y decir, Señor, es esto lo que me está pasando, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero que modifiques en mi corazón, en mi vida. Dice el versículo 33, dice Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús era un hombre de carne y hueso como cada uno de nosotros. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí encontramos un versículo que en pocos lugares de la Escritura encontramos que Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Reproches, reproches, reproches y más reproches. Aquí a partir del versículo 38 nos relata las Escrituras parte de la historia donde habla de la resurrección de Lázaro. Y escuché un fragmento, no la predicación completa, pero escuché la prédica del pastor de Espeleta que hablaba sobre este capítulo. Y él decía algo que me quedó pensando, me dejó pensando. Y él hacía una pregunta a la iglesia y le decía, ¿qué pasa si Lázaro no resucita?
Porque aquí vemos la historia y la leemos y todo tiene un final feliz, ¿no? La leemos y, vamos, gloria a Dios. Vamos a ver que este hombre resucita, creo que todos la conocemos a la historia. Pero ¿qué pasa si no resucita? La pregunta que nos hacía el pastor era, ¿qué pasa si Dios oramos y Dios no responde conforme a lo que nosotros pensamos que Dios tiene que responder? ¿Aceptamos la voluntad de Dios? Él es soberano. Si oro por algo y el Señor no obra según nuestros pedidos, o lo que nosotros queremos. Versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Sobre este versículo hay 1.300.000 predicaciones, pero no nos vamos a detener hoy sobre este versículo. Dice el 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Que había olor a podrido ya. ¿Cómo vamos a correr la piedra? ¿No es que está muerto y hace 4 días que está ahí adentro? ¿Por qué es de 4 días? Y Jesús le tiene que volver a recordar, como muchas veces tiene que hacerlo con nuestras vidas. Y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez le tiene que decir a Marta. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Me preguntaba lo mismo que se preguntaba el pastor de Espeleta, ¿qué pasa o qué hubiese pasado si Lázaro no hubiera resucitado? ¿Aceptamos la voluntad de Dios? Hay una historia que brevemente la voy a tocar, que es la historia de José. Buscamos en Génesis 45, versículo 5. Creo que la historia de José toda la conocemos, ¿no? 45:5. Un hombre que fue vendido por sus hermanos, tirado a un pozo, acusado injustamente, encarcelado, olvidado. Y todas las cosas que le habían sucedido, uno se pregunta, dice, bueno, este hombre tendría que estar maldiciendo, ¿no es cierto?, en vez de o enojado o con reproche. Pero a mí me encanta este versículo porque resume toda la historia de José. Dice, ahora pues no os entristezcáis. Le estaba hablando a sus hermanos, esos mismos hermanos que lo habían tirado en el pozo y lo habían vendido. Entonces estaban muertos de miedo y le dice, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me hablaba de esto, ¿no? Para su iglesia.
Él hace como quiere, cuando quiere. Él es soberano. Y el Señor me decía, aceptemos su voluntad con la actitud de María, postrados a sus pies. Amén. Él hace como quiere, cuando quiere. Mi señora dice, repetí 10 veces lo mismo. Bueno, perdón. Yo cuando leo, también lo vuelvo a leer porque no lo entendí, entonces se me escapan y la vuelvo a leer, ¿eh? Quizás usted es más despierto y lo agarra de una. Él hace como quiere, cuando quiere. Y Él es soberano. Aceptemos su voluntad con la actitud de María. ¿Cómo? Postrados a sus pies. Dios le bendiga.